Y la pregunta que se le hace más rara a la gente, nos pregunta, ¿quieren cuerpos en el lugar? ¿Cuántos cuerpos quieren? Yo todavía le respondo, sí, sí me gustaría que nos dejes cuerpos, te encargo por favor 2. Y ya de entrada era fuerte estar en un lugar así. Tan solo por el nombre, el decir y el saber que estás en un lugar donde se trabaja con la muerte todo el tiempo. Está embrujado este lugar. Y yo les digo, ¿qué pasó? Y dice, de repente empezó a hacer un frío tremendo y sonó ahí donde tenemos la televisión una voz que nos dijo, bienvenido familia nocturna a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un súper episodio porque me acompaña aquí en la cabina móvil, en otra ciudad, en un estudio fuera en el que estoy acostumbrado a grabar, el buen Alain Luna de El Grito de la Llorona. Alain, ¿cómo estás, mi hermano? Un placer saludarte y todo listo para comenzar con esta noche de terror. Invitar a la gente a que apague las luces porque hoy se pone interesante. De hecho, se va a poner bueno. Y antes de iniciar, te quería dar las gracias porque el día de ayer que fuimos a grabar para tu canal fue una experiencia muy bonita haber entrado ahí a la estación y después ya llegar a la zona donde tú haces las grabaciones. Es que muy agradecido por la invitación, brother. No, al contrario, agradecido porque la gente sabe, y sobre todo tus seguidores, que es un podcast bastante reconocido y obviamente mi admiración. Ayer te platicaba, creo que mucha gente hemos aprendido de ti y un placer estar contigo. No, hombre, gracias, Alain. Alain, pues de hecho, ya que estamos aquí para este intercambio / duelo de historias, ¿me permites darte la bienvenida contándote una historia? Claro que sí. Esta historia que te voy a contar es parte de lo que se ha transformado como el universo de Hablemos de lo que no existe. En el universo de Hablemos de lo que no existe, han ocurrido por los relatos que nos han mandado los diferentes seguidores, los miembros de la familia nocturna. De repente hay como hilos conductores que empiezan a hacer que historias de personas de diferentes partes del mundo empiecen a tener conexiones que nadie había visto ahí. Creo que no es que tenga una habilidad de ver las conexiones, es que me están llegando todas las historias a mí, entonces funciono como un tipo de filtro. Y en ese filtro ha habido cosas que de repente se relacionan y se repiten y se repiten. La primera, ya hace tiempo lo vimos y fue algo muy aterrador, una mujer gris que tenía como la piel gris, cabello gris y una mirada muy profunda. Pero lo que la distinguía era que esa mujer tenía como algo de autoridad. Todas las personas que la llegaban a ver se sentían como incitadas a agachar la cabeza y a aceptar las cosas que les propusiera, y la mujer no hablaba, era como con su actitud que te decía las cosas que quería. No necesitaba demandarlo ni gritar, era una autoridad. Y empezamos a ver y les llamamos los grises, porque en ocasiones aparecían imágenes que veían como de reojo de hombres muy altos, o tal vez eran mujeres porque no les lograban ver el rostro, delgados, muy altos y que se posicionaban en las esquinas de las habitaciones. Pasa el tiempo y vienen las historias de alguien al que le pusimos el nombre de El Cazador. Resulta que el cazador es un tipo de entidad extraña que disfruta de hacer sentir muy mal a las víctimas, de afectar sus emociones, de afectar su cerebro, de hacer que se sientan presas de toda su malicia. Y hay muchas historias que nos han llegado que son acerca de una entidad invisible que poco a poco parece que les está tendiendo trampas en su día a día, solo para hacer que se sientan cada día más aterradas con el simple hecho de existir. Y notamos que dentro de los cientos de relatos, miles de relatos que ya nos han mandado al día de hoy, son muy pocos los que tienen este hilo. Pero el tren de la muerte es algo especial. El tren de la muerte es de lo que te quiero hablar el día de hoy. Hace ya muchos episodios, yo creo que en los primeros 20, nos llegó la primera historia. Simplemente el relato lo escuché y dije, bueno, lo leí y dije, esto está súper interesante. Me sonó en un primer momento pues, a una mente muy creativa, porque me contaba una persona que simplemente se fue a dormir. En el momento en el que se iba a dormir, escuchó como el sonido de un tren, un boop, y en eso, que estaba como entrando en ese sueño con ese sonido extraño, lo primero que vio fue un andén de un tren y muchas personas de diferentes países que traían ropas antiquísimas, ropas actuales y ropas futuristas. Parecía que nadie le prestaba ningún tipo de atención especial a él. Él sentía que los podía tocar, pero no los tocaba como por cierto respeto. Y había niños, niñas, jóvenes, familias completas, adultos mayores, a veces en pareja, a veces solos. Y él notaba algo, o sea, había un patrón repetido ahí. No veía un solo rostro conocido.
Todos eran personas que jamás en la vida los había visto, pero podía ver con mucha lucidez cada detalle del rostro, de la ropa, y todos se veían como atraídos hacia el final del andén, en donde de repente llega un tren, se detiene, abre las compuertas, la gente entra y del tren sale un familiar de esta persona y lo invita a subir. Cuando se sube al tren, este familiar que ya había fallecido en vida comienza a contarle un montón de cosas y llega un momento en el que el tren se detiene y el familiar le dice: te tienes que bajar aquí, porque el tren solo hace una parada. Si no te bajas aquí, no vas a despertar mañana. Se despertó y estaba muy asustado con el sueño. ¿Por qué este sueño se volvió parte del universo de Hablemos de lo que no existe? Porque donde conté esta historia, cientos de personas en el mundo dijeron: es que yo tuve un sueño muy similar a ese, y nos empezaron a mandar diferentes relatos del tren de la muerte. Eso se volvió muy interesante. Hubo una persona que me decía: ese sueño yo lo tuve cuando era niño, cuando estaba enfermo en el hospital. Nunca en ninguna otra ocasión y jamás lo he vuelto a soñar. Y dice: y mis papás me contaron que yo estuve a nada de partir al otro mundo. Entonces, cuando escuché eso me pusiste la piel chinita. Y ya se ha ido expandiendo. Nos hablaron de un lugar que empezaron a ver fuera del andén. Pero lo que me contaron en esta ocasión, a mí me puso la piel chinita. Resulta que un suscriptor, un miembro de la familia nocturna, me dice: conocí tu canal hace apenas 3 semanas. Me gustaron las historias que cuentas, así es que me puse a ver varios episodios. Cuando escuché el del tren de la muerte, el último que acabas de subir, dice, me puse a llorar al instante, porque hubo algo que pasó hace 5 años en mi vida muy fuerte y para mí simplemente habían sido las dolencias de mi mamá. Hoy ya lo estoy dudando. Resulta que la mamá de este chico en ese tiempo estaba padeciendo una enfermedad terminal en el hospital. El diagnóstico estaba claro, no había posibilidades de salvación, solo era esperar a que llegara el momento. Por lo delicado de la situación, las últimas 3 semanas tuvo que estar hospitalizada. En esas 3 semanas, dice él que él se quedó 24/7. Solo salía en ciertos momentos para comer, solo salía en ciertos momentos para bañarse y regresaba. Él en ese momento no tenía empleo, podía dedicarse a eso y la familia le daba las gracias porque pues, era una forma de poder dejar a alguien de confianza ahí con esta mujer. Él está con su mamá, él está viviendo un duelo muy duro y dentro de las cosas difíciles que tiene que soportar es que su mamá tiene tanto dolor por la enfermedad que necesitan ponerle ciertas medicinas que ya son muy fuertes y eso provoca un efecto secundario. La mamá tiene delirios. Los primeros delirios simplemente hablaba de personas que ya habían pasado a otra vida, esa hermana que hace muchísimos años falleció, un primo que ni siquiera había conocido a este chico, y él entendía, está en una situación muy cercana, se está preparando y aparte tiene delirios. Dice, pero justo la semana antes de fallecer, todos los días nos empezó a hablar de esto. Empezaba a decirme, oye, ¿por qué esa mujer tiene una ropa tan antigua? Y tiene la mirada y los ojos como de una persona asiática. Yo no la conozco, ¿por qué está aquí? Mire esos 2 señores de piel oscura y sus ropas son muy extrañas, no son de este país. Están juntos, se ven raros. Mira, esa persona que está allá, yo he visto ese tipo de ropas en películas, pero ¿quién es? ¿Por qué lo estoy viendo? ¿Quién es él? Y no hablaba con nadie. En el resto de las situaciones que ella visualizaba, tenía diálogos, aquí no. Era como si simplemente estuviera en un lugar viendo cosas. Yo me sentaba al lado de ella y simplemente le decía, sí, mamá, no te preocupes, ¿qué más ves, mamá? Y en momentos la dejaba sola, porque no había tanto contacto conmigo. Las situaciones que conforme iba avanzando esto, nos describía un lugar, por pequeños detalles, en el que había un tren. Y nos describía que dentro del tren había un sacerdote y que el sacerdote le estaba hablando. Y ella decía, no, me da miedo subirme. Y después dijo, es que él me dice, ese sacerdote fue el que me casó con tu papá, falleció hace muchos años, y me dice que ya es momento de que me suba. Una noche, ella se fue a dormir y ya no despertó al día siguiente. Dice, todo eso había quedado en mi recuerdo de un momento difícil, pero ahora que escuché el tren de la muerte, tal vez ella no se bajó en la parada o tal vez ya no era su momento. Y una vez dicho esto, Alain, cuéntame tu historia. Fíjate que antes de contar la historia, ahorita que platicas de que hay cosas que se llegan a ligar, en algún momento en el programa de radio nos llegó una historia de una persona
que veía a un pequeño en casa. Ella aseguraba que este pequeño, nos lo describió a detalle, tenía una especie de overol azul, una playerita blanca, y lo veían jugando pelota abajo de las escaleras. Era muy común. Y tenía una cicatriz en la frente. Esta persona aseguraba que este niño hablaba con sus hijos, pero les empezó a dar miedo y nos cuenta la historia para ver qué era lo que pasaba. Resulta que al momento de describirlo, mucha gente, tal cual como tú lo platicas, nos empieza a decir, oye, es que yo he visto justamente a este niño. Otra historia, oye, es que ese niño es el que yo veo en mi casa. Y fueron varios los casos los que pasó tal cual. Resulta que el equipo decide contactar a una persona que hacía retratos hablados y nos contactamos con la persona de la llamada, oye, ¿nos puedes ayudar para hacer un retrato hablado de lo que tú ves en tu casa? Nos hacen el retrato hablado, lo publicamos en las plataformas, tocamos el tema en la estación y efectivamente había mucha gente que decía que veía ese pequeño. Y esto no encontramos algún porqué, o si la gente a lo mejor mentalmente lo cazaba y no tenía fresca la idea de lo que veía, pero fue un común denominador el que la gente viera este pequeño y que a lo mejor ahorita los que están escuchando digan, oye, es el mismo pequeño que yo veo en mi casa. Puede ser. ¿Hay manera que me hagas llegar la fotografía del pequeño? Sin problema. Excelente. Para las personas que nos están escuchando en plataformas como Spotify, Apple Podcasts y las plataformas que son de audio, vénganse a YouTube para ver la fotografía. En la publicación del episodio en Instagram también va a estar publicada. Qué fuerte, qué interesante. Es que pasan esas cosas, ¿no? Sí. Para las personas que nos están escuchando, digo, también tengo que dar un intro. Por eso les dije que era un duelo / plática, porque mi hermano tiene 18 años dentro de este medio, en la estación de radio con un programa en el que trata de estas temáticas y ha platicado con muchísimas personas. Entonces, es obvio que hay muchas conexiones en lo que has vivido, pero bueno, tengo que hacer un corte antes de la siguiente historia y te tengo que preguntar algo. Ayer me comentaste algo en el programa y desde ayer me tienes con la intriga. ¿Qué pasó en ese hotel? Danos el contexto y cuéntanos qué pasó en ese hotel. Ok, hay un hotel donde el equipo decide hacer un especial de creepypastas. Para la gente que no sabe qué es un creepypasta, es de la palabra copy-paste, que son leyendas que puedes encontrar en internet y que más allá de leyendas llegan a ser retos. Resulta que nosotros decidimos citar a 10 personas en unos departamentos en Guadalajara para intentar hacer estos retos. Yo te lo platicaba, de repente creo que el querer generar contenido, el querer hacer cosas que quizá no tendrías que hacer, pues te llevan a ponerte en riesgo sin saber que lo estás haciendo. Citamos a 10 personas con 10 creepypastas diferentes, 10 retos, los cuales involucraban que cada una de las personas pues lo llevara a cabo y que los expertos estuvieran pendientes de qué es lo que fuera a pasar. En algunos de ellos no pasaron nada, pero había un reto muy en especial que a lo mejor la gente lo ha escuchado, que era el juego de los elevadores. Este juego consistía en que te tenías que subir a un elevador, presionar tal piso, llegar a ese piso, luego bajar a tal número de piso, y era un juego de números donde tú tenías que estar haciendo como este juego o este ritual, pudiéramos llamarle. Parte o el último paso de este juego era que tendrías que llegar a la azotea. Cuando la persona que estaba haciendo el ritual, yo recuerdo que yo estaba en el piso de abajo, en el primer piso, llega a la azotea, iba con una persona de mi equipo y empieza a decir que se está sintiendo mal. No sé qué fue lo que pasó porque yo no estaba viéndolo en ese momento, pero la persona entra en posesión. En ese momento me avisan por radio, ¿sabes qué? La persona está mal, está gritando fuerte, está hablando en otros idiomas, no sabemos qué está pasando. El elevador, yo corro directo al elevador para intentar subir a ver qué estaba pasando con mi experto. El elevador ya no servía. Tuvimos que subir todos los pisos por escalera, muy cansado, muy pesado. Cuando llegamos, efectivamente, la persona estaba en la azotea, estaba tirada, estaba gritando, estaba hablando cosas que yo no entendía y el rostro era completamente diferente. El experto que iba conmigo nos dice, ¿saben qué? Se movió mucho la energía, el que hayamos hecho este ritual, no por el juego que implica el juego del elevador, pero nosotros estamos buscando y el que busca encuentra. A él se le metió un demonio. Nos quedamos en ese departamento varias horas con el experto haciendo rituales. Él es liberador, es brujo.
hasta que realmente esta entidad pudo salir de él. Y al final de cuentas fue la conclusión. El que busca encuentra. Y existen este tipo de relatos, de historias, que se nos hace fácil intentarlo y que no sabemos en qué va a quedar. Y en ese momento quedó en una posesión y fue la última vez que lo intentamos, hacerlo ya tan visual o tan físico, el buscar exponer a la gente y exponernos a nosotros también. ¿Cuál fue? Tienes 18 años, eso de cierta manera curte totalmente tanto el oído, la mente, las emociones, el momento en el que lo externas también te da ahí una pauta para poder manejar las emociones. Y se nota, en la interacción es muy notorio que hay toda una experiencia de fondo. ¿Cuál fue el primer evento en estos 18 años que verdaderamente sentiste que te impactó? Voy a omitir el nombre. Sí, Es el caso de una posesión. ya. Me impactó porque en una ocasión nos llega un caso de una persona, una chica, que ella aseguraba que había entrado a una especie de secta donde lo que le pedían hacer era muy delicado. La chica accedió y lo peor del caso es que ella lo hacía porque buscaba pareja. Ella decía que quería hacer un pacto para conseguir el amor. Entra a la secta. En la secta ella nos platicaba que desvivían niños y que a ella le tocaba estar presente en esto. Ella nos contaba detalles de lo que pasaba. Pasaron días y esta chica durante la noche tenía pesadillas. Ella argumentaba que escuchaba que rascaban la puerta de su cuarto. Ella argumentaba que se escuchaba que alguien había abajo de su cama, lo cual empezó a provocar pues un miedo impresionante el estar viviendo esto. Ella intentaba buscar ayuda, nadie la quería ayudar, o simplemente cuando intentaba, por ejemplo, contactarnos a nosotros, ella decía que el teléfono le marcaba como que no existía, no había posibilidad de contactarnos hasta que en algún momento tuvo o tuvimos la suerte. Nos contacta, nos cuenta la historia y nosotros, cuando escuchamos lo fuerte que era, decidimos citarla en un lugar que se llama el Palacio de las Vacas en Guadalajara. Y la citamos en este lugar porque dijimos, traerla a la estación de radio no, porque está fuerte el caso y nos van a llamar la atención si pasa algo más. Llevarla a la casa de alguno de nosotros o al consultorio de algún experto sería delicado. Este lugar lo utilizábamos nosotros como una especie de búnker. La citamos en el lugar. Ella simplemente llegó y se sentó en un sillón que era bastante viejo. Es una casa bastante antigua que desde que entras ya sientes la energía fuerte, ves cuadros o retratos de personas que te llegan a provocar alguna sensación. Es un lugar lleno de historia, pero la citamos aquí. En cuanto se sienta ella, cambia por completo. No nos dio ni oportunidad de platicar cómo estaba, de ver qué era lo que traía en su mochila, de que nos diera más detalles. Y comienza una posesión. En esta posesión, y por eso te comento que es el caso más fuerte que me ha tocado vivir, o el primer caso más fuerte, porque yo estaba con el micrófono, simplemente yo creo que era menos de 1 metro de distancia, donde yo solamente utilizaba mi mano, mi brazo, para que se escuchara lo que ella decía. ¿Qué decía ella? Se burlaba de nosotros, decía que no íbamos a poder con ella, hablaba en otros idiomas, y la manera en que le cambiaba la voz, te lo juro que si tú la escuchas, en ese momento se te eriza la piel. Y te repito, la habitación era pequeña, había entradas de ambos lados, de repente veíamos que pasaban cosas, se me enchina la piel tan solo de platicarlo, pero teníamos que seguir ahí. Yo simplemente era un observador, una persona que estaba grabando, y yo seguía con el micrófono, la chica con cambios de voz. Llegó un momento donde la chica me toma del brazo. Es como si me hubieran puesto algo muy caliente, porque cuando me agarra, los expertos le empiezan a decir, te pido que sueltes a mi hermano Alain. La chica no me soltaba, ellos le siguen insistiendo que me soltara, hasta que me suelta, me queda una marca como si me hubieran quemado, y parte de lo fuerte y que marcó no solamente a mí, sino a parte del equipo, es que en estos argumentos que decía la chica se empieza a burlar de uno de mis expertos que yo llevaba, que era psicólogo, pero además él estuvo en grupos donde hacían liberaciones, él sabía de esto y él estaba haciendo esta liberación.
se empieza a burlar de él y de repente dice, camioneta azul, muerte. No entendíamos eso y no entendimos en ese momento. Fueron varias horas donde estuvimos trabajando con ella. Al final de cuentas logran de alguna manera ayudarla, cuando ella al final grita el nombre del demonio, grita Caín, y se supone que cuando una persona poseída revela su nombre es porque de alguna manera ya pudiste de alguna manera ayudarla. Cuando la persona poseída ya te dice su nombre, real también, es porque ya todo está bien. Platicamos con ella, no recordaba nada, nos damos cuenta que tenía un símbolo satánico en un collar, nos enseña su libreta, estaba llena de dibujos satánicos que ella hacía, y fue la última vez que la vimos, porque después de esto, esta persona que te platico que hizo la liberación sale de viaje con su familia. Iban en 2 automóviles, un automóvil gris y una camioneta azul. Iban en carretera, este experto iba en la camioneta azul y de repente le argumenta que no servía el aire acondicionado, él tenía mucho calor y él dice, ¿saben qué? Me voy a cambiar de vehículo. Se detienen en carretera, él se va para el vehículo de atrás, siguen avanzando y kilómetros adelante la camioneta azul se volcó. Varios integrantes de su familia perdieron la vida y después entendimos que lo que esta mujer decía era una advertencia, una amenaza, y que quizá lo que nos estaba hablando realmente fue este demonio y quizá no terminó ahí. Este fue el caso más delicado cuando arrancábamos el programa, que tenemos el video, tenemos todo el material y que a lo mejor tú te puedes dar cuenta cuando alguien te está echando mentiras, cuando alguien miente en algo, los cambios de voz son imposibles que de alguna manera los hiciera esta chica. Era una chica con una voz aguda y que de repente el cambio es imposible. Yo estudié locución, me enfoqué mucho a la parte de modulación, fui con otorrinolaringólogos para checar cómo funcionaba y es algo que es muy complicado que lo pueda hacer una mujer, un cambio tan drástico. Y yo creo que fueron semanas donde en la cabeza teníamos las imágenes de su rostro, escuchar la voz, y que eso nos cambió por completo la vida, sobre todo al experto, pero nosotros la perspectiva de ver las cosas y del miedo de, híjole, es que si en algún momento esto me pasa a mí, porque nos decían los expertos, nunca veas a una persona poseída a los ojos, porque puede que la entidad salte a ti y que te pueda atacar. Este sería el primer caso y el más delicado que creo que en el Grito de la Llorona hemos de alguna manera no solamente escuchado, sino intentado tratar. Pregunta sobre el mismo caso. Con lo que he platicado contigo me da la impresión de una persona como muy neutra, cargado en una parte, y que yo creo que es muy saludable, hacia la parte escéptica. Sí. O sea, tiene que haber una explicación detrás de estas cosas en la mayor parte de los casos. Tú estudiaste locución. Ajá. Has tenido forzosamente, ya sea en estudio o de manera directa, contacto con personas que están en doblaje. Un experto que sea un experto actor de doblaje, ¿pudiera hacer los cambios que escuchaste en esa mujer? No lo puede hacer y lo analizamos por completo. ¿Por porque qué? De hecho, en la grabación, tú escuchas cómo de alguna manera el efecto de los pliegues vocales no es solamente como la garraspera que pudiéramos llamarle, no es solamente el tono grave que una mujer de tono agudo podría hacer, que eso a lo mejor, como dices tú, una persona preparada pudiera lograrlo, pero que se escuchaban de repente dobles voces, el hablar en otros idiomas, pues es algo simplemente que era imposible y que yo lo descartaría. Yo siempre lo digo, yo me he hecho un tanto escéptico porque también me he dado cuenta que hay muchas personas que se van a la parte, o que tiene que ver mucho con la parte mental, y que con los psicólogos que me he rodeado, ellos me dicen, ¿sabes qué? Esto no tiene nada que ver con paranormal, esto va más por lo psicológico. Y aprendes a que tienes que separar y a darte cuenta qué caso realmente requiere de un apoyo más allá de lo psicológico, algo ya más paranormal o esotérico o espiritual, sí lo vas separando un poquito más. Por lo mismo que estás contando, se ve trayectoria que tiene que ver que te permeó en personalidad, en perspectivas, en la forma en la que veías las cosas. ¿Cómo era el Alain de al inicio
y el del día de hoy? ¿En qué ha cambiado en su marco de creencias en torno a las cuestiones espirituales? A mí me gustaba mucho lo paranormal. Creía mucho en lo paranormal. Como el día de hoy me sigue gustando, pero es justo esta parte que tú te das cuenta y poniendo un número, y esto siempre lo platico, de 100 casos que pudieran llegarnos, yo diría que 99 sí tienen que ver con una parte psicológica porque lo analizábamos, porque lo platicábamos, porque al aire te dabas cuenta y te ibas curtiendo de quién te estaba echando mentiras, de quién estaba a lo mejor inventando. Sin duda, yo creo que en algún momento se nos llegó a ir alguna historia que fuera falsa y que sí nos asustara, pero esto nos fue creando como este escepticismo de decir, ok, esto está muy fuerte para ser real. Vamos a analizar un poquito más a detalle y descartarlo. O esto está muy fuerte, vamos al lugar y ya ahí sabremos si es real o no. Y así descartamos muchos casos que al aire dijimos, este caso es falso, platicábamos con historiadores, porque justo hay leyendas muy interesantes en Guadalajara, en diferentes lugares, que pues simplemente como leyendas van de generación en generación, pero que si te vas a un trasfondo, a un archivo, te das cuenta que no es real y que no lo puedes mencionar porque es una parte histórica, cultural de tu estado y que tienes que dejarla. Vamos a dejarla así. Simplemente ya no platicas de ella. Ya, te entiendo totalmente. Cuando la leyenda te das cuenta que verdaderamente es más bien un mito, Ajá, 100%, ¿no? sí, ¿Alguna vez, aparte de esta situación de la posesión, has sentido que tú o tu equipo están en riesgo? sí. Justo comenzabas hablando acerca de seres con piel gris. Me quedaba con la duda porque mucha gente ha dicho, bueno, yo he visto una persona con piel grisácea y lo llegan a confundir si tiene que ver con el fenómeno extraterrestre, con Claro. un fenómeno espiritual, alguna entidad. Y yo de las historias que no son tan viejas que me tocaron vivir, tienen que ver con un ente con la piel gris, Ah, por favor, que justo adelante. cuando tú la platicabas se me rozaron los ojos porque el recordar eso es volver a sentir el miedo. Esta historia ocurre en el mes de octubre, si no me equivoco, del año 2021, espero no equivocarme el año, pero en un especial de Halloween yo buscaba también hacer algo fuerte y lo que se me ocurre es buscar un crematorio para transmitir desde el crematorio. Eh, Afortunadamente tenemos muchos contactos en Guadalajara, me pasan el contacto de una persona que además era radioescucha, yo le marco y le digo, oye, me gustaría que nos dieras permiso para transmitir en el crematorio eh, y ver qué es lo que pasa, que nos cuentes tus experiencias, sentir el lugar y nos autoriza. Nos dice, ok, díganme a qué horas llegan y la pregunta que se le hace más rara a la gente, nos pregunta, ¿quieren cuerpos en el lugar? ¿Cuántos cuerpos quieren? Yo todavía le respondo, sí, sí me gustaría que nos dejes cuerpos, te encargo por favor 2. Llegamos a la hora pactada, nos suben por el elevador donde suben a los cuerpos y ya de entrada era fuerte estar en un lugar así. Tan solo por el nombre, el decir y el saber que estás en un lugar donde se trabaja con la muerte todo el tiempo, es fúnebre tal cual. Llegamos a la parte donde están los hornos, la persona nos comenta que nos va a dar el recorrido y justamente enfrente de nosotros estaba el cuerpo de un pequeño de 9 meses de nacido que perdió la vida y una señora de más de 50 años. Esto fue un impacto para mí. Y más yo que tengo un hijo, el imaginarte que unos papás pierdan un bebé, yo creo que es impactante para cualquier persona. Yo ya estaba con un nudo en la garganta, sentí algo en el pecho muy fuerte. Pero seguimos grabando, la persona nos empezó a contar cómo trabajaba, cómo prendía los hornos, y en este crematorio no escuchábamos nada. Simplemente lo que sí pasó extraño es que el experto, a la sábana del cuerpo que estaba ahí, él decía que su energía estaba ahí. Y le decía, si estás aquí, mueve la sábana. La sábana se movía. Si realmente eres tú, mueve la sábana más fuerte. La sábana se movía más fuerte. Fue una transmisión delicada, pero ahí quedó, en escuchar historias fuertes, en platicar con esta persona, en ver los cuerpos. Salimos de ahí tristes, con algo de miedo, pero sobre todo la tristeza.
Nos vamos para nuestra casa y la que era mi productora, hoy en día mi pareja, eh, vivió algo muy fuerte que fue en conjunto conmigo. No había manera de coordinarlo, no hay explicación, pero yo llego a mi casa y me acuesto a dormir y yo siento que alguien se recarga de mi cama, a pie de mi cama. Yo te juro que yo vi una persona con la piel un tanto gris. Yo lo atribuí o asimilé que posiblemente una persona o una entidad que había muerto ahogada, no sé. Me dio mucho miedo. Yo lo que hice fue ponerme a rezar. Yo siempre duermo con el celular a un lado y me marca ella, mi pareja, mi productora, y me dice, ¿sabes qué? Estaba muy asustada. Es que algo está pasando en mi cuarto. Acaba de entrar una una mujer que tiene la piel como gris, está descalza y me da mucho miedo. No sé qué hacer. Yo le decía, yo no le dije en ese momento que yo estaba viviendo lo mismo. Le dije, relájate, ¿están tus papás? Sí, ok. En cuanto puedas, vete con ellos. Vete a su habitación. Ella la escuchaba yo muy mal. En cuanto puede, se va a la habitación de sus papás y empiezan a rezar. Ella asegura que cuando estaban rezando, se escucha que adentro del closet le pegan, siguen rezando más fuerte, se escucha que le pegan más fuerte, y es algo que hasta el día de hoy no nos hemos explicado el por qué, al mismo tiempo, en lugares separados, sin haber sido algo que habíamos visto, vemos a la misma entidad. Y esto, ella te lo puede platicar, ella puede contar sus experiencias que vivió conmigo en el programa, y esa fue la última porque a partir de eso dijo, yo ya no quiero ser tu productora, tú haz tu programa solo. Ya no volvió a meterse en nada paranormal. Es muy interesante esto que dices. Como platicábamos ayer en estos temas, una de las situaciones que a mí me genera mucho problema es que al ver un poco la bibliografía que está en torno a esto, yo noto que las descripciones son bastante pretenciosas y no está bien hechas las clasificaciones, ni están bien hechos como las divisiones entre esto. No soy ningún experto, ni mucho menos, pero en una lectura rápida de varias cosas te vas dando cuenta que va más con una intención de generarte un efecto emocional que una investigación hecha de manera seria y querer establecer patrones. Si conocen bibliografía que sea bastante más seria, mándenmela y sería interesante revisarla, pero en lo que he visto, todo se parece. Este tipo de seres, muchas de las personas les empiezan a llamar de manera directa, desencarnado. Pero hay otras personas que empiezan a llamar y dicen, no, son un orisha. Y ya me han tocado personas que creen la santería que dicen, ahí está llegando, a veces me han dicho que Orula, Yemayá, y no recuerdo exactamente porque no teníamos preparado, esto es una plática bastante libre, pero me hablan de las deidades de los orishas. Hay otras personas que me dicen, ten mucho cuidado porque ellos son jueces. Y me han dicho muchos nombres para el mismo tipo de entidad. Lo que me estás contando es muy interesante porque se parece a cosas que vivió una mujer, una duquesa, creo que allá por el medievo, que ella se llamaba María se los voy a dejar aquí escrito, al editor le pido que ponga aquí el nombre, pero esta era una duquesa alemana que de repente un día estando en su casa comienza a ver personas grises, pero no hay manera en la que los pueda ver porque las puertas estaban cerradas, nadie entró, entonces empieza a dar cuenta que no son personas, son fantasmas, y empieza a ver monjas, monjes, personas que ha visto en retratos, porque ella era de una dinastía larga, que ha visto aquella tatarabuela que nunca conoció y ahora se le aparece y todos los ve de colores gris. Cuando empieza a llevar como cierta asesoría con un sacerdote, pues el sacerdote está igual que ella, no tengo ni la menor idea de que sea lo que se te está apareciendo, pero empiezan a sacar como una secuenciación de cosas. Y parece que a las deducciones que llegan de manera rápida es que son personas que al momento de fallecer, no digo que este es el caso, pero se parece un poco, que se queda el alma aquí porque algo queda inconcluso y de cierta manera no pasan. En la religión católica les llaman las almas del purgatorio. Y entonces viene María Sima, que ella ya es contemporánea, y María Sima empieza a decir que en muchas de las situaciones que se da cuenta que hay un ánima del purgatorio, es porque cuando hay una interacción, empieza a haber ruidos en la habitación y es porque el ánima no puede hablar con voz y entonces da golpes en un mueble, hace que se mueva una cosa.
y que ella empezó a utilizar un método muy rápido y era intentar decir cosas diciendo mira, yo solo te puedo ofrecer 2 cosas, si vienes para algo más, mejor vete de una vez. Te puedo ofrecer un rosario o una misa. ¿Quieres algo de esos 2? Da un golpe y si no, ya no hagas más sonido. Sencillo. Y rápido. Y era lo único porque decía, no te voy a ofrecer más cosas. Y parecía que con eso muchas de esas presencias desaparecían. Hay una situación muy extraña, pero en las entidades y en experiencias de personas que han pasado al otro mundo y que después regresan, dicen que la forma en la que se mueven no es como por un cuerpo físico, sino es por medio de una idea. Y al acordarse, al estar fuera del cuerpo y ver la sala de hospital, donde está su cuerpo ahí y las personas están alrededor intentando reanimarlo, piensan en un familiar y ya están con él. Y piensan con otra persona y ya están con. Me viene la duda, ¿tu productor estuvo en ese lugar ese día? Sí. Entonces, pudiera ser que tal vez la figura de la mujer que dices que estaba ahí, pudiera ser que haya estado y de alguna manera, no es que estén al mismo tiempo, pero son segundos y nosotros pues lo entendemos como si fuera simultáneo, pero pueden ser segundos. Pero qué historia tan interesante, hermano. Sí, la verdad es que yo siempre le digo a la gente, no hay que meternos en cosas que no sabemos, no hay que mover donde no tenemos que mover. Y justo es un mensaje que he dado mucho, que de repente el buscar crear contenido, pues es exponerte un montón de cosas. Yo algo que sé mucho y que no digo que ya no lo haga, pero si estás en un lugar donde hay manifestaciones, donde podrías tener el contacto, el experto Cristian Valerio, con el que tengo más años trabajando, él para hacer el contacto acostumbra a decir o hacer preguntas. Si estás aquí, dame una señal. Y repetir muchas veces, manifiéstate, manifiéstate. Y en ese momento podemos tener a lo mejor alguna manifestación. El hacer de alguna manera una rutina de preguntas, grabando algún celular, alguna grabadora tal cual, podrías tener respuesta. Pero no sabes quién te pudiera estar respondiendo o qué energía podrías estar moviendo que de alguna manera se pueda alterar y que te pueda de alguna manera atacar. Es importante decirlo, es muy complicado tener una manifestación. No es como, ok, hoy una investigación, vamos a dejar grabando 1, 2, 3 horas y ya tenemos una psicofonía. No es como nos lo han vendido. No es como poner una cámara durante un día completo y que por haber sido el día completo ya vas a encontrar al niño caminando, a la sombra que pasa. Es muy difícil tener alguna manifestación. Por eso hay que tener cuidado con lo que de repente vemos en internet. Pero no dudo que haya personas que sí hayan tenido esa suerte, que haciéndolo constantemente hayan podido tener algo, porque sí puede pasar, pero es muy complicado. Qué interesante. Aparte de esta situación, ¿te has traído algo más de tu trabajo a tu casa que después por estar en estos medios empiezan a manifestarse cosas en tu hogar? Sí. Fíjate que hay una muñeca, voy a buscar la foto igual para mandártela. ¿En algún momento escuchaste la aplicación de Randonáutica? Claro, por supuesto. Sí. Híjole, ¿tú crees en ella? No. O sea, creo que lo que está haciendo es algún tipo de interpretación por el algoritmo de la información que ahí tiene y desde ahí está basando en cosas que decían, había una persona que había estudiado a detalle y decía que tiene que ver con los puntos en los que menos cercanía hay o con sucesos de cierto tipo porque tiene acceso a Maps y a todas estas aplicaciones, entonces que te pone ubicaciones que obviamente van a ser escabrosas, pero por el mismo uso de usuarios. Pero que sea algo sobrenatural, no. Lo que yo creo es que si 1,000,000 de personas lo utilizan, pues mínimo unos 50 van a tener una situación muy fuerte que contar. Y justo volvemos a lo mismo. El buscar, el mover, algo podría pasar. Definitivo. Sí te puede mandar a un lugar en el que ya ocurre algo y coincidió totalmente. Pero cuéntame la historia, por favor. Fíjate que yo creo que yo podría decir que tuve la suerte de que quizá funcionara. Ya. En pandemia, yo descargué la aplicación y constantemente la utilizaba. Y en una ocasión, que es la historia que tendría que platicar, busqué alguna ubicación. Le pedí a Randonáutica que me diera una ubicación. Te estoy hablando de que era la 1 de la tarde, ni siquiera algún horario donde realmente te pudiera dar miedo, pero yo dije, ok, vamos a probarla. Me da una ubicación, yo tomo mi carro y me voy a la ubicación.
como dices tú, quizá el algoritmo, diferentes situaciones te manden a lugares preestablecidos y efectivamente me mandó a un panteón que estaba a unos 5 minutos de mi casa, pero lo interesante fue que justamente el punto que me marcaba era un árbol. Yo en este interés de ver, ok, ¿por qué me marca este lugar, este árbol? Me encuentro que arriba había una muñeca colgada, una muñeca muy extraña. En esa ocasión mi hijo estaba conmigo y yo le dije, hijo, ¿ya viste lo que hay? Obviamente no quiso que yo la tocara, que yo la bajara, porque le daba miedo. Me subo a mi carro de nuevo, regresamos a la casa y le dije, hijo, si Randonáutica nos marcó aquí y había una muñeca, hay que traérnosla. Regresamos por la muñeca. Bueno, la muñeca estuvo en mi casa, empezaron a pasar cosas muy extrañas, desde escuchar sonidos, de repente las cosas no estaban en el lugar donde yo las dejaba y esta muñeca se la llevo a mi experto, le digo, oye, encontré esto en una aplicación, me gustaría que tú me dijeras si realmente tiene algo, si fue simplemente coincidencia, porque era una muñeca que prácticamente el cuello lo tenía como cortado, le faltaba relleno, era muy extraña. Mi experto me dice, sí, yo detecto que hay una energía dentro de ella, una energía que no es buena, te recomiendo que la tires. Yo no la quise tirar, me la llevo nuevamente a mi casa y pasaban cosas muy extrañas. Mi hijo no vive conmigo. Había ocasiones donde los juguetes estaban de su habitación. De repente yo llegaba de trabajar, estaban afuera, como si hubieran hecho un caminito con juguetes. Y a mí se me hace extraño. Yo lo justificaba con es que yo extraño mucho a mi hijo. O a veces despertaba y los juguetes ya estaban afuera del cuarto. Y yo justificaba de esa manera. Yo extraño tanto a mi hijo que él seguramente viene en la noche a visitarme eh, y juega con sus cosas. Bueno, las cosas en mi casa empezaron a empeorar al grado que yo llegaba, las luces prendidas, la televisión prendida, las sillas de el comedor volteadas, cosas que eran imposibles viviendo yo solo que pasaran. Lo más fuerte fue en una ocasión que yo llego, mis ventanas estaban llenas de moscas, tapizadas de moscas. Yo lo primero que hago es tomo el celular, empiezo a grabar absolutamente todo para que se viera que era real, que había moscas, que la muñeca que yo dejaba encerrada en una habitación estaba sentada fuera de la habitación. No había quien lo hiciera. La muñeca estaba sentada fuera de la habitación. Eh, Era tener pesadillas, muchas situaciones que me llevaron a decir, yo ya no quiero tener la muñeca en mi casa. La subo a mi carro y no la bajé para nada. La muñeca la tenía, si iba yo al trabajo, si iba al cine, todo el tiempo la muñeca estaba en mi carro. Resulta que en una ocasión, en mi trabajo, roban mi carro. La muñeca estaba ahí. Yo sé que mucha gente no me cree esto, pero resulta que la muñeca volvió a aparecer. Pero no en mi casa. Apareció en la casa de mi experto que había dicho que había energías, que había una entidad fuerte en la muñeca y hasta el momento esta muñeca la tiene él resguardada. Él está en Guadalajara, me gustaría que en algún momento me la trajera, pero cuando me platicó, yo le dije, es que es imposible. Mándame una foto para yo poderte creer que la muñeca apareció en tu casa. Me mandó la foto y efectivamente era esta muñeca. Yo sé que es increíble, pero repito, el carro me lo robaron, la muñeca yo nunca la saqué de este lugar, tenían que habérsela robado también. Sí, no hay manera. No hay manera. ¿Me puedes mandar fotografía de la muñeca? Sí te puedo mandar justamente este video que yo grabé y que hay algo bien importante que decir. Ajá. Este tipo de historias, yo en mi programa de radio no las platicaba. ¿Por qué? Porque yo entendí que si yo platicaba mis historias, era pues que la gente creyera, qué raro que él es el conductor del programa y le pase esto. Es crear contenido. Yo no lo platicaba. Yo al aire no hablaba de lo que me pasaba de manera personal, nunca lo tocaba. Simplemente era asesorarme con mi experto, ver qué pasaba y hasta ahí. Las moscas. ¿Estaban larvas de moscas o era todo tapizado de moscas? Tapizado de moscas. Tapizado. ¿Y cómo te deshiciste de ellas?
En ese momento duré varias semanas, porque yo lo que hago en ese momento es ir por un Sprite, un insecticida, empiezo a rociar todo y yo justo grabo también que se ve en el piso todo las que se habían muerto, pero obviamente duraron varios días donde Sí, aparecían muchas. Ajá. Yo le platicaba a mi experto y él me decía, es que no es normal. Estamos hablando de demonios, lo que hay ahí por lo que has movido, te llevaste una muñeca, seguimos haciendo investigaciones, yo creo que sí hay algo en tu casa. Y era muy común que pasara esto de las moscas y sobre todo que viviendo yo solo no había basura, no había algo que realmente lo pudiera generar. ¿en algún momento hubo algún intento de contacto contigo por medio de sueños cuando tuviste esa muñeca y estas situaciones? En torno al caso de la muñeca no creo, sí tenía pesadillas, pero yo soñaba mucho con posesiones. Pero yo lo atribuyo a que es un tema que me da mucho miedo. Y no estar en el lugar porque cuando he estado en posesiones te gana la adrenalina de lo que estás viendo, de repente no crees lo que estás viendo. No me da miedo en ese momento, pero sí me daría miedo el pensar en el que en algún momento yo pudiera ser la persona que está atendida, que está hablando en otros idiomas. Eso sí me da mucho miedo y era como un constante que yo llegaba a soñar, el estar poseído o llegar a una posesión y me acuerdo que me causaba pánico ese tipo de imágenes. Tiene algún tiempo que no lo he tenido. Esto pasó en Guadalajara, el departamento es en Guadalajara. Cuando voy a Guadalajara llego aquí, pero era muy normal este tipo de sueños. Ok, vamos a ver. Tienes ya mucho tiempo con la situación del programa de radio. Ujú, Obviamente, esto vuelvo a decir, te curte la piel. O sea, el hecho de que te atrevas a decir, la muñeca igual y sí tiene cosas, sí se están manifestando cosas, y la mantengas, es parte de ujú, esa adaptabilidad que tenemos como ser humano, porque normalizamos muchas cosas. ujú. Entonces, ya no lo detectas como un peligro tan extremo hasta que sucede esta situación que dices, aquí corto, ¿no? Ajá. Bueno, pero aquí viene la duda. Dentro de todos los casos que has tenido, ¿cuáles han sido las manifestaciones sobrenaturales que te ha tocado ver con tus propios ojos que dices, estas han sido las más impactantes? Hay un caso muy fuerte que habla de una pareja que nos contactó y justamente porque el chavo empezó a meterse como en la parte paranormal Ujú. y justo fue pensando en buscar cosas, en entender si realmente existía el más allá. Él empieza a jugar con la ouija, él empieza a hacer rituales, no de alguna manera para hacer un pacto, ni mucho menos, sino simplemente para intentar tener manifestaciones. Él vivía con su pareja en una casa que pudiéramos decirlo estaba en obra negra porque en algún momento nos tocó visitarla. Empezaron a pasar cosas extrañas en su casa. Él argumentaba que los objetos de repente salían volando de la nada en vista de ellos dos, se escuchaban gritos adentro de la casa, pero todo detona y él busca ayuda cuando él platica que una noche él estaba acostado, estaba prácticamente quedándose dormido y no sé si te ha tocado que en algún momento sientes como que algo te vigila, como que algo te está viendo. Él tiene esta sensación, abre los ojos y su pareja acostada del lado derecho estaba prácticamente viéndolo fijamente. Cuando él le ve la cara, él argumenta que su cara era muy pálida, que le veía un tanto los ojos morados y lo que hace es agarrar el control de la tele, prender la tele para que tuviera por lo menos algo de iluminación por el miedo que sintiera más fácil hacer eso a correr a un apagador. Cuando le ve la cara a ella, pues era una cara aterradora la que tenía. La chica simplemente se siente en la cama y esta persona le preguntaba, ¿qué tienes? ¿Qué te está pasando? Ella simplemente levantó la mano señalando a la esquina y con un tono bajo decía, ahí está. ¿Quién está ahí? Es un hombre. No hay nadie. ¿Quién está ahí? Es un hombre, está completamente de negro, tiene las manos largas, tiene los ojos rojos. Esta persona nos platica que él se levanta de la cama con el susto, intentando hacer que ella reaccionara, empieza a caminar en la casa y él describe que las cortinas que tenía a su lateral prácticamente se levantaran como si algo por detrás las estuviera, pasar una mano por detrás. Se prende un radio en música, él la menciona como música viejita,
lo que hace él es llevarse a su esposa para encerrarse al baño. En ese transcurso habían cosas que se caían, se escuchaban sonidos y se encierran en el baño. Dejan de escuchar esto, se salen y él argumenta que antes de salirse de la casa en la madrugada dijeron, tenemos que irnos de aquí. Le hace una especie de limpia con alcohol, en una cruz de alcohol, perdón, le empieza a limpiar, el cabello se le levanta por completo a ella, se salen de la casa y no regresaron ahí. Esta es la primera parte, porque resulta que se cambian de casa debido a lo que ocurría y te puedes cambiar de casa, pero si la energía está contigo, no sirve absolutamente de nada. Se cambian de casa, seguían pasando cosas y esta chica prácticamente estaba cerca de tener a su bebé y en una ocasión muy similar a la primera vez, la chica se despierta y empieza a señalar. Ahí está. ¿Quién está ahí? Es una niña. Ahí viene. Te va a agarrar. Te va a agarrar. Te va a agarrar. Empieza a gritar ella y aseguraba que la niña se estaba acercando a él. Esta mujer, prácticamente con 9 meses de embarazo, se levanta de su cama como... No sé si has visto a los karatecas cómo con el puro impulso de los pies se levantan, se ponen de pie. Se levanta hasta a pie de la cama y seguía diciendo, ahí está la niña, ahí está la niña. A estas personas las tuvimos que ayudar para hacer una liberación porque sí había algo que se les había pegado debido a la energía que él había estado moviendo y que atacaban más a ella que a él que era el que movía la energía. Y este fue un caso fuerte, un caso que nos dejó como lección que hay que saber con qué nos metemos, en qué nos metemos, y a decirle a la gente, no muevas cosas que no tendrías que mover. Yo sé que lo he repetido mucho, pero es un caso que hasta el día de hoy recordarlo y conocer esta pareja y conocer lo que ellos platicaban y que de repente de estar cenando se movían los vasos, se movía el plato sin razón alguna, es fuerte recordar y pensar en estas imágenes. Me traes a la mente dos historias que tienen que ver con objetos y con lugares. Hay una chica, una conocida de la familia nocturna, que ella me dice, tengo muchas historias que contar porque por el giro en el que estoy, digamos que tengo a veces colecciones de objetos que no me habían pertenecido y solo duran conmigo cierto tiempo hasta que tienen un nuevo dueño. La situación es que a veces en el lugar en el que vendo estos objetos, en este bazar, digamos que ya no tengo espacio para tenerlos ahí y a mí me gusta tener las cosas ordenadas y cometo un grave error que al día de hoy todavía a veces lo cometo. Me los llevo a mi casa. ¿Por qué digo que es un error? Por las cosas que han sucedido en mi casa. La más fuerte que me ha pasado es que me llevé una estatuilla egipcia y que me dijeron que esa estatuilla egipcia venía de Egipto, pero que se había utilizado en rituales. Me contaron la historia, se me hizo fascinante, pero la estatuilla estaba hermosa. Entonces yo lo que quería hacer con la estatuilla era tenerla en casa hasta tenerle un espacio muy específico y muy bien adaptado para ponerla ahí y venderla en un muy buen costo. La situación es que pongo la estatuilla y desde ese día están pasando cosas raras en la casa. Para esto, yo sí creo en lo paranormal, pero no soy una persona que me sugestiono. Normalmente, si hay un ruido, pues es un ruido. Que se sienta esto, no le hagas caso. Que se vio algo, no me importa. Pero lo que ocurrió ahí nos afectó a toda la familia, no fue a mí. Y es que comenzaron a ocurrir cosas muy raras. Primero, las cosas se movían del lugar. No es que estuvieran en un lado y aparecieran en otro. Es que tú estabas haciendo algo y veías como tu celular se empezaba a mover solo. No había nada debajo entre el celular y la mesa y se movía solo hacia un lado. Al principio, la familia creía, porque no lo hablaron directamente, mis primos que iban de visita y fueron los primeros que manifestaron eso, no me lo dijeron, ellos creían que la casa estaba en zona sísmica. Lo que no saben es que donde yo vivo no es zona sísmica, pero es nulo. Por el tipo de piedra en la que tenemos, no hay manera en la que haya un sismo aquí. Pero ellos no son de aquí, entonces se hicieron esa idea y ya no me dijeron nada. Dijeron, es microtemblor, por eso se está moviendo. Siguen avanzando los días, yo no me entero de estas cosas, pero voy sintiendo cosas raras en la casa por mi cuenta. Llego en la noche
y siento como si alguien estuviera en mi casa. Yo siento desde toda la vida que tengo un sexto sentido con eso. Cuando siento que alguien me ve atrás, volteo y hay alguien. Si siento al entrar a una casa que hay alguien más, he ido a casas de mis amigas y hay alguien aquí en la casa. Sí, mi papá está en la otra habitación, mi papá está arriba en el segundo piso. O sí, es que mi hermano está con unos amigos allá y no hay ruidos. Es algo, se siente la presencia de las personas. En mi casa jamás había sentido eso y comienzo a sentir que hay alguien y que está rondando y no lo siento con buenas intenciones. No me hago de ideas, nada más tengo la sensación. Y un día hago una reunión familiar, nada que ver con esta tuya, era una situación que queríamos celebrar, viene toda la familia y por tradición familiar nos quedamos las hermanas y las cuñadas en el piso de abajo y todos los hombres se van al segundo piso. Ahí tienen un área donde tienen una televisión, se ponen a platicar, etc. Bueno, estamos abajo platicando todos, cuando de repente mi hermana suelta un grito. Y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, donde yo tenía la estatua egipcia, había un vidrio, porque ya le había puesto como su protector. Y en ese vidrio se veía reflejado en la cocina algo que empezaba a crecer. Y se veía una sombra donde se empezaba a estirar hacia el techo. Cuando estaba viendo eso, yo no lo podía creer. Vienen el resto de chicas, nos paramos ahí y todas están impactadas. Y yo, sí ven, la sombra esa y la otra se está alargando. Mientras esa cosa se alargaba, la temperatura de la casa empezó a disminuir, dice, pero algo que no te puedo explicar, era un frío espantoso y era temporada de calor y no teníamos aires acondicionados prendidos. Entonces yo dije, aquí está pasando algo muy, muy, muy raro, pero vuelvo a decir, aunque creo en eso, yo no sé tanto del tema. Cuando estamos en esa situación de qué hacer, porque esa cosa está creciendo mucho y se ve donde se está estirando y después empieza a mover como que asomándose y regresándose y no sabemos qué es, ya estamos a punto de decir, vámonos de aquí, cuando los hombres empiezan a bajar en estampida desde el segundo piso y nos dice, ¿qué chingados tienes en tu casa? Está embrujado este lugar. Y yo les digo, ¿qué pasó? Y dice, de repente empezó a hacer un frío tremendo y sonó ahí donde teníamos la televisión una voz que nos dijo, lárguense de aquí. Entonces se bajaron todos y bueno, dice, agarré la estatuilla, la saqué de la casa, se acabaron las cosas, no volvió a pasar más. Esa cosa traía algo. Y hay una historia que es de aquí de México, que honestamente, la realidad es esta, es una historia muy conocida que la mayor parte de la gente al día de hoy cree y tiene claro que es mentira. Yo también lo creo, pero me acaban de contar algo de este lugar. ¿Has escuchado de la Casa de Cañitas? Sí, claro. Todos sabemos la historia de fondo y como este canal no es de polémica, no vamos a entrar ahí, porque no se trata de eso. Se trata de la experiencia de una persona, algo que le ocurrió el año pasado. Este tipo es un taxista. Como todos ya saben, cuando yo llego a un lugar, me pongo a hacer amigos y lo primero que les pregunto es, oye, ¿no has vivido algo paranormal? Y con el taxista, cuando llegué aquí a Ciudad de México, después de echar una platicada, le dije eso. Me empezó a contar varias cosas que ahorita te voy a decir, pero esta me llamó mucho la atención. Dice, mira, yo no creía en esa historia y al día de hoy yo no sé si sea verdad, pero de que en ese lugar hay algo, hay algo. Durante un tiempo, yo no sabía dónde estaba esa casa, ni conocía la zona ni nada, nada más pues en algún momento lo vi en la televisión allá por los 90s, 2000s. Pero empiezo a tener un cliente frecuente, un doctor que sale tarde, en ocasiones entra temprano, me paga muy bien las vueltas, entonces nos hicimos de confianza y me transformé casi en su chofer. En esa situación de ser el chofer, empieza a pasar algo muy extraño. Si yo llego y lo dejo, no pasa nada, pero si yo llego, me quedo esperándolo, porque nos quedamos platicando, o porque todavía apenas va a salir y se estaba terminando de preparar, se empieza a sentir algo muy raro. El carro se empieza a distorsionar, el estéreo, y empiezo a sentir mucho frío, y después una sensación, pero horrible, 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 como si me estuvieran observando. Comienza a pasar una y otra vez. Las primeras veces me pongo paranoico porque pues al final en el taxi sabes que tienes que estar atento a tu alrededor. Entonces empezaba a ver si no había alguien que me estaba como venadiendo, que estuviera buscando asaltarme. No. Y después de un mes, después de unas 20, 25 vueltas que había tenido con el doctor, ya le dije, oiga doc, ya le voy a decir la verdad. Hay algo que se siente bien gacho fuera de su casa. Ah, dice, ¿quieres que se sienta más feo? ¿Cómo? Sí, ¿quieres que se sienta feo? Dice, sientes que te están viendo, ¿verdad? Sí. Y dice, ¿y ya te pasó lo de la temperatura? Y él, cabrón, ¿cómo sabes? Sí. Dice, porque les pasa cuando se quedan mucho tiempo en el carro, pero ¿quieres que se sienta más feo?
avanza a la siguiente casa. ¿Por qué? Tú nada más avanza. Quédate ahí tantito. Dice, bueno, fui, avancé, me puse 2 minutos. Tenía un miedo que en mi vida, dice, yo no me considero el hombre más valiente, pero no soy un miedoso. Tenía miedo tremendo. No, me fui para atrás y le marqué al doctor. Si no sale yo me voy. Qué feo se siente, no sé qué es. Y me dice, pues es la casa de Cañitas, güey. Ujú. Esa es la casa de Cañitas. Y nosotros que vivimos aquí sabemos que está embrujada. Ahora, ¿es verdad o qué pasa ahí? ¿Quién sabe? Pero este tipo me dice, yo no sabía que estaba en esa maldita casa hasta que este hombre me dijo, y sí, hay una vibra y algo que tiene ese lugar. Sí, yo en el año 2016 que vengo primera vez aquí a Ciudad de México, obviamente como alguien amante de lo paranormal quieres conocer la casa de Cañitas. Fui a buscar la casa de Cañitas, sí te puedo decir que se siente algo extraño. Eh, Sin polémica como comentas tú, yo sí creo que haya pasado algo en esa casa, sí creo que hay algo en esa casa, pero creo que intentándolo hacer más comercial se fue deformando la historia y se perdió por completo, pero sí creo que hay como alguna raíz, algo fuerte en ese lugar y que se siente. O sea, más allá de el que conozcas lo que pasó supuestamente, de que leíste el libro, de que viste la película, el estar en el lugar sí hay como una energía diferente. La gente que a lo mejor le sabe, a lo mejor acercándose puede que diga, sí, sí hay algo aquí. ¿Tú fuiste al lugar, entraste? No por completo a la casa. Fíjate que me pasó algo bien curioso porque el día que la quise conocer era, lo llamaban Congreso Mundial de Cazafantasmas. Estaba la puerta abierta completamente y yo escucho que Carlos Trejo estaba diciendo bienvenidos al Congreso Mundial de Cazafantasmas, bienvenidos. Y empezó a llegar mucha gente en moto, con chaleco. Yo me meto ahí, aproveché para meterme, para platicar con él, para invitarlo en algún momento a grabar. Pero hasta ahí. O sea, a mí la historia se me hace muy buena, pero sí creo que en algún momento, buscándolo hacer más grande o más interesante, la deformaron y ya pasó algo ahí. Pero sí creo que hay alguna parte muy real y que esa parte muy real llega a ser muy fuerte. ¿Qué fue lo que sentiste estando ahí? O sea, ¿sentías opresión, un clima distinto? ¿Qué fue lo que sentiste? Se siente como un lugar oscuro. Exactamente, desde que llegas a la calle, esta casa la puedes ubicar muy fácil. Pero justo cuando entras, sí es como si te faltara el aire, sí es una opresión, eh, sí se siente algo diferente, algo fúnebre, sí lo puedes sentir. Qué fuerte situación. Este tipo, del taxi, me contó historias que estaban tremendas. Que, vuelvo a decir, hay personas que dicen en la familia nocturna, oye, pero es que yo no le creo. ¿Por qué te cuentan las personas una historia que vivieron, pero ellos se ven como inmutables, se ve como si no les importara? Y es que hay muchos tipos de carácter, de características personales, de personalidades Ujú. en las que la emoción se transmite de maneras muy diferentes. Cuando iba con él me dio mucha risa porque le digo, oye, ¿conoces, has vivido alguna situación paranormal? No, hombre, dice, aquí en esto le tienes que tener más miedo a los vivos. Le dije, por eso, pero nunca has vivido. Me dice, mira, ahí te van algunas cosas que me han contado y otras que he pasado. Dice, mira, una que no es de terror, pero sí me dio miedo. Hay unos puentes por aquí, no me supo decir exactamente dónde, pero que es aquí en Ciudad de México. Ujú. Dice que hicieron unas remodelaciones y entonces bajo el puente, una de las paredes, se vino abajo. No estaba en peligro nada, era la pura fachada. Pero cuando se vino abajo, se veían ataúdes Ujú. que estaban ahí en esa zona. ¿Sí sabes Sí, dónde sí, es? sí. ¿Dónde es esa zona? Bueno, sí, sí ubico, pero no recuerdo el nombre, pero sí fue muy conocido porque en las noticias sacaron prácticamente esa información. Perfecto. Él dice, cuando pasaba ahí, dice, no, ay, sí se sentía feo, yo prefería sacar la vuelta. Dice, pero no creo que haya sido nada del otro mundo. Pues, ver ataúdes ahí en una pared donde estás pasando Ajá. no es bonito. Dice, otra situación que sí me contaron a mí, gente muy cercana, es que en el aeropuerto en el que acabas de estar, muchos me han contado que han visto un niño y una niña, pero en horas en las que ya no hay personas ahí Ajá. y que los siguen y ya no hay nada, no se topan con nada. Es el fantasma del niño y la niña, que es algo como muy conocido del aeropuerto de Ciudad de Ajá. México. En el metro. O sea, deberías de escuchar las historias del metro, están ¿En impresionantes. serio? Totalmente. Ahorita te voy a pedir que me cuentes una, ¿va? Ok. Ahí va. Esta es la parte interesante. Me dice, fíjate que sí pasa algo en el taxi, pero pues yo no le doy mucha importancia. A veces, cuando vienen ciertas personas que te das cuenta que tienen como que alguna creencia media locochona por su forma de vestir, por el tipo de pulseras o símbolos que traen,
Dice, ya me ha pasado en varias ocasiones que ya lo reconozco. Traen una vibra muy pesada. Y después de que se van, yo sigo varias cuadras y desde el espejo veo una persona sentada detrás de mí. Y ya sé, al principio sí me asusté unas 2, 3 veces, pero es mi trabajo. Esto lo hago muchas veces al día y es todo el año. Entonces llega un momento en el que te acostumbras o te acostumbras. Dice, entonces simplemente sé que haz como si no estuviera. Lo que sí me pasó muchas veces y tuve que aprender a controlar mis nervios, y dice, y tal vez por eso no me importa tanto al día de hoy, es que en la carretera rumbo a Puebla, dice, y esto yo te lo juro porque yo lo viví, se te aparecen sombras en el camino. Vas en el vehículo, vas con las luces a todo lo que da y vas a ver una sombra que empieza a recorrer. Ese lugar en el que se aparecen las sombras y tu gente que te escucha te lo va a poder constatar, ahí es donde ocurren los accidentes. Y es porque las personas dan frenones por las sombras. Se frenan y los de atrás los terminan estampando. Yo ya lo viví. Por no frenar a tiempo pasas y cuando la luz les da directo, la sombra desaparece frente a tus ojos. No hay absolutamente nada. Dice, una persona normal, cuando tú lo vas viendo que cruza en la noche y llega el destello, ves los colores y ves dónde se movió. Esto no, donde le da la luz, se desvanece. Hay una carretera rumbo a, creo que es Querétaro, corríjanme si me equivoco, en la que hay una, le llaman la curva del diablo. Me dice, a mí me contaban historias de ahí, yo no lo creía, hasta que un familiar mío, que no le gustan estos cuentos, vino y me dijo que tuviera mucho cuidado porque ahí pasaban cosas. Y es que en esa curva, a algunas personas sin sentido, se apaga el carro independientemente de la velocidad en la que vayas. Dice, y esta persona iba a alta velocidad y de repente de la nada el carro se apaga, todo el tablero se apaga y el vehículo sigue. Y ahí le llaman la curva del diablo porque muchas personas se accidentan. Entonces dice, ¿qué es lo que está provocando eso? No tengo la menor idea. Bueno, esto está bien interesante porque el hablar de carreteras, de este tipo de lugares, de situaciones, llega a pasar mucho. Cuando hay un accidente en carretera, obviamente ves las cruces que van dejando. Hay personas que aseguran que el que tú dejes la cruz de una persona es dejar anclada ahí su energía y que constantemente se repita el accidente y una persona cuando muere de una manera trágica como esta, pues su espíritu o su energía no lo entiende y posiblemente se quede en este lugar vagando. Hay entidades que se comenta que puede ser por venganza, que más personas sufran este tipo de accidentes. Hay personas que aseguran que son entidades que buscan ayuda, que buscan que les den luz, pero que se quedan simplemente aquí. La recomendación es que para nada, cuando vean una cruz, por nada del mundo lean el nombre de esta cruz, porque se dice que tú jalas la energía y te la puedes llevar a tu casa. No prestarle atención porque realmente es lo que podrías provocar, que la energía de repente se te suba al carro, el que tú le pongas esa atención de que te des el tiempo de pasar lento y leer el nombre, pues realmente te la podrías estar llevando. Es una recomendación. Y las historias de gente que maneja taxi, que maneja plataforma, yo creo que hay muchísimas historias, porque imagínate la cantidad de gente que suben, lo que pudieron haber estado haciendo esas personas antes de subir al vehículo, pues la energía que te pueden dejar ahí. No sabes si era una persona buena, una persona mala, una persona que antes, 15 minutos antes, tuvo una pelea. O sea, es una energía que se puede ir quedando y que tienen que aprender de alguna manera a depurar también la energía que hay en los vehículos. Hay una historia que me contó una persona que estuvo muchos años en tráiler, que llegó él a una teoría cuando él trabajaba en la República en esta cuestión, y después el trabajo brinca a que se tiene que ir a los Estados Unidos, y lo mismo, conducir un tráiler en carretera durante mucho tiempo. Dice, ya llegué a una teoría. ¿Has escuchado acerca de los niños de ojos negros que aparecen en las carreteras? Sí. Lamento lo que voy a decir, pero es así sin ropa. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, dice él que normalmente son en puntos específicos, que ya los traileros muchas veces los tienen identificados y te dicen, esos puntos no andes en la madrugada. Que muchos, no son todos los casos, pero en muchos de los casos aparecen de madrugada, que cuando hay lluvia, a veces es donde las manifestaciones son más impactantes o más recurrentes, pero dice él, cuando fui a Estados Unidos, porque a mí eso sí me pasó, dice, lo llegué a ver, y si no tienes idea del miedo que me dio, porque nunca había vivido nada, y estoy por una carretera que está en la zona de Coahuila, y me habían dicho, nunca pases en esa carretera después de las 12, eran las 2 de la mañana, yo dije, yo no creo en esas tonterías,
me arranco intentando llegar más rápido a mi destino y en el punto que me habían dicho, a los lados de la carretera, un niño de cada lado. A las 3 de la mañana en esa carretera en medio de la nada, no, dice, yo le metí pata todo lo que da, quería llegar a mi destino y iba muerto de miedo. Bueno, cuando voy a Estados Unidos, me cuentan las mismas historias, pero ya les llaman gremlins. Entonces dice, no sé si las historias de los gremlins norteamericanas son estos niños de los que vemos allí, porque en Estados Unidos no me ha tocado ver ninguno. Pero, ¿tú has escuchado estas historias también, Alain? Sí, mira, hablar, por ejemplo, de niños fantasmas y sobre todo con este tipo de características, hay que entender que cuando un pequeño fallece, eh, un niño no tiene pecados, un niño de alguna manera es luz y se dice que tendrían que trascender de manera inmediata. Si en tu casa se está manifestando algo que sea un niño o este tipo de entidades que conocemos, habría que tener cuidado porque posiblemente no lo sea. Se dice que, No hay niños fantasma. ajá, que el demonio es el padre de la mentira y que se puede disfrazar de ese tipo de entidades para poder entrar. Ahora, que si pudiera pasar, en algunos casos sí. ¿Qué tipo de casos? No sé si se puede mencionar, por ejemplo, si una mujer abortó, se puede manifestar. Si en la casa donde vives enterraron un pequeño, sí se puede manifestar porque quiere llamar la atención, porque quiere que lo encuentren, porque quiere que le den luz, sí podría pasar. Pero la mayoría de veces podríamos, esto es una teoría, estar hablando de demonios. ¿Por qué crees que los demonios utilizan este tipo de manifestaciones? Yo creo que es por crear la confianza. Suena raro porque hay gente que dice, ¿cómo crear confianza si yo veo un niño que se me aparece, pues me va a dar el mismo miedo? Pero no te va a dar el mismo miedo que se te aparezca un demonio o como la gente podría describir un demonio, no es lo mismo. Por eso escuchamos tantas historias de la viejita que se aparece, del niño que se aparece. Es porque hay personas que sí llegan a ver al niño, a la viejita, y a lo mejor no les causa el mismo temor y sí pueden intentar tener ese contacto. Hay que recordar que el demonio, las energías siempre están cerca y están esperando a que nosotros le demos el permiso de entrar. Como si de repente se abre la ventana y tú volteas y, pásate, o se abre la puerta sola y tú dices, pásate. Dicen que es lo peor que puedes hacer, porque les estás dando permiso de pasar y las entidades están en las ventanas y en las puertas esperando esa oportunidad. Hay historias que me han contado. Hay una situación que hace tiempo atrás empecé a ver un poco de cuestión de angelología y demonología, y hablaban mucho sobre que estas entidades, su perfil es un perfil como muy cargado a los legalismos. Entonces, realmente, aunque suena algo muy tonto, como ¿por qué estaría esperando eso? Porque parece que dentro de su naturaleza, la necesidad de que sea algo como legalmente o hecho en cierta manera es la forma en la que proceden. Pero una vez que proceden, hay que entender que para ellos no es ahora que los puedas correr. Entras en otro tipo de interacción, se puede decir, porque muchos de los demonios entienden que una vez hecho contacto, y esto desde la perspectiva de demonología, te ven a ti como un elemento que ya les pertenece a ellos y no viceversa. No es que ellos te estén haciendo favores, es que tú les perteneces de cierta forma. Y ese vínculo es muy difícil de romper y más conforme más profundamente se va haciendo. Se cree que en muchas historias justamente lo que inició procesos de posesión fue ese tipo de apertura, de que en el momento en el que hubo una manifestación, la persona reaccionó diciendo, no lo quiero decir de manera abierta, pero es como te doy apertura para que ahora ya no estés en el lugar, sino que estés dentro de mi persona. Sí. Y al decir algo así de manera tan explícita, más, yo creo que son un conjunto de más factores, pero que cuando eso se conjuntó, fue el inicio de un proceso muy oscuro. Sí, claro, hay muchas historias, por ejemplo, la de 9 veces Verónica, no sé si la has escuchado. No, adelante, por favor. Fíjate que esta historia es interesante y que tiene que ver con esto, el darle apertura a las entidades. Hay películas que hablan de la historia de Verónica. En Estados Unidos o en otros lugares la conocen como Bloody Mary, pero se habla de una entidad que una mujer, una pequeña que a los 14 años estaba con sus amigos y de repente se encuentran con una casa abandonada. Deciden entrar a la casa abandonada, obviamente oscuridad, obviamente la intención de ver algo, de sentir algo, y esta pequeña decide
hacer espiritismo en este lugar. Un lugar que no conocían, repito, un lugar que de simplemente imaginarlo pareciera ser aterrador. Empiezan a invocar entidades. Se dice que las cosas que estaban en este sitio se empiezan a mover y una silla le golpea en la cabeza a esta pequeña de nombre Verónica. Pierde la vida y se dice que la entidad o el espíritu de Verónica quedó con el odio por haber alborotado energías y el resultado. Esta es la historia de Verónica. Y de ahí nace otra historia, que la persona que se pare frente a un espejo y diga 9 veces el nombre de Verónica, esta mujer con un rostro con sangre se va a aparecer o se va a manifestar en el espejo. Y hay una historia que habla de una pequeña de nombre Rita, también de 14 años de edad como la edad de Verónica, que en una ocasión conocieron esta historia y entre los amigos la retan: no te animas a hacerlo, no te atreves a pararte frente a un espejo y decir 9 veces Verónica. La chica obviamente dice: claro que me animo, se mete en uno de los baños de la escuela y repite 9 veces el nombre de Verónica. En ese momento no pasó absolutamente nada, pero se cuenta que se empezaron a reír, se burlaron y cada quien se va para su casa. La pequeña Rita entra a su cuarto, se acuesta y empieza a escuchar que algo le hablaba en el oído. Empieza a escuchar que había alguien debajo de su cama. Ella obviamente empieza a sentir miedo, porque recordó lo que había hecho, que había invocado a Verónica. Al día siguiente llega a la escuela, iba desvelada, tenía mucho sueño por lo que había vivido en la noche, pero no quiso platicar por miedo a que se burlaran de ella. Ella se levanta del salón, se va al baño, se va a mojar la cara y cuando entra al baño se siente una temperatura completamente diferente, un frío que era aterrador. Los espejos estaban prácticamente empañados, por lo que Rita, cuando se lava la cara, limpia el espejo y se encuentra con el rostro nuevamente de Verónica. Se dice que esta pequeña prácticamente perdió, ¿cómo se le puede llamar? La compostura, no sé cómo La cordura. decirlo. La cordura. Suena fuerte, pero se vuelve loca y la encierran en un manicomio. Y esa es una historia muy conocida de la leyenda de 9 veces Verónica. Que es súper interesante esta situación, de cómo del rito ocurre algo distinto. Hay un tema en especial en toda la temática paranormal que a mí me llama la atención, porque durante muchos años yo fui víctima de pesadillas lúcidas. Entonces, no es que me haya metido a estudiar a profundidad el tema, es que experimenté a profundidad esas situaciones y empecé a entender cómo era un sueño lúcido, qué podías ver en el sueño, cómo manejarlo, cómo te podías desconectar, cuáles eran como tus anclas de realidad y para entender que si estabas soñando o no. Entonces, cuando me hablan de sueños, muchos de los sueños, su bagaje real es una cuestión psicológica. El inconsciente está de cierta manera depurando o te está dando algún mensaje. Pero hay casos que rompen el velo entre el mundo real y este mundo onírico y pareciera que estás hablando de realidades muy ajenas. Hay una chica que me mandó esta historia y se me hizo súper extraña porque no había escuchado nada así. Dice ella que ella está casada, tiene un niño que al día de hoy tiene 15 años y un día, como cualquier otro, el chico se levanta, va y la abraza y dice: mamá, no quiero que te mueras. Entonces le dice: no entiendo, ¿qué pasó? Tuviste una pesadilla, supongo. Y le dice: es que soñé que se te caía encima un pedazo de un avión y te mataba. Dice: pues, o sea, pasan por aquí a veces aviones, eso sí lo entiendo, pero pues es una pesadilla. Y él dice: no, era muy real, mamá, era muy real. Yo no quiero que te pase eso. Dice: le impactó tanto a mi hijo y yo lo veía tan afectado que empecé a sentir mucho miedo por eso. Y dice: es una estupidez, me lo aluciné, me lo creí. Cada vez que escuchaba por la casa un avión, los dos salíamos corriendo de la casa. Hazme el favor de esa ridiculez, pero así nos afectó. Salíamos corriendo esperando que el avión no cayera encima de nosotros porque en el sueño el avión había caído, esa parte del avión había caído en la casa y había caído sobre mí. Bueno, un día, después de varios meses, yo ya estaba muy desgastada. Me había afectado el sueño, me había afectado el apetito, traía un estado de ánimo espantoso.
Y un día salgo corriendo escuchando un avión y me topo por primera vez a una vecina que ya tenía buen tiempo sin verla, una vecina que quiero mucho. Y cuando me ve toda asustada, me dice, Imelda, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa, le ocurrió algo, ¿quieres que te ayude? Voy a tu casa, ¿qué ocurre? Y entonces ya me va bajando lo agitada que estaba y le digo, no, perdóname, es que una tontería que me está volviendo loca. Y con mucha vergüenza le conté, pues es que mi hijo tuvo este sueño hace unas semanas y, bueno, meses ya para entonces, y me estoy muy afectada porque siento que me voy a morir. Y dice, ay, despreocúpate, Imelda, eso ya pasó. ¿Cómo que eso ya pasó? Eso ya pasó. Dice, nosotros en esta colonia tenemos 40 años. Cuando estábamos construyendo la casa, un avión cayó allí donde tú vives. Wow. Cayeron piezas. Dice, no mataron a nadie, pero se salvaron todos los que estaban en nuestra construcción porque era día de descanso. Dice, entonces, pues a mí que tu hijo está soñando eso. Dice ella, cuando me contó eso, yo no sé si tiene que ver o no, pero así como tú le acabas de hacer, se quedó impactada y para ella fue su descanso. Hay otro caso que me impactó un montón. Esta chica dice, cuando tenía 10 a mis 19 años, tuve el mismo sueño una y otra vez. Tenía varios sueños, pero este sueño se repetía constantemente. Era horrible. Yo estaba huyendo de una persona que no lograba ver. Veía mis manos y mis manos no eran mis manos tenían una uña roja, una uña rosa, otra rosa y así iban como en secuencia, pero eran más alargadas. Mis manos eran de una niña y esas manos ya eran de una mujer pues, bastante mayor. Aparte, veía todo desde más arriba. Muy raro, era un sueño súper extraño, pero yo sentía un miedo tremendo porque tenía algo muy claro. Esa persona me va a matar. Esa persona me va a matar. Y lo soñé y una y otra vez y ya me despertaba a veces desesperada. Ya no quiero soñar esto, no lo puedo ver, dice. Y un día en el sueño logro tomar conciencia y en medio de esa persecución me volteo y lo confronto. Y veo el rostro de una persona que en mi vida había visto. Y cuando lo veo, le digo, eres tú el que me está persiguiendo. Y entonces él me ve, le noto como vergüenza, voltea hacia abajo, se acaba el sueño y no vuelvo a tener ese sueño. 20 años después, estoy hablando ya cuando estoy a punto de cumplir mis 40, estoy en busca de un trabajo en una farmacéutica. Voy a mi última entrevista y según yo ya vamos a firmar ese mismo día y en la entrada me topo un químico que cuando lo veo me da muy mala espina. Pésima espina. Y el señor me ve y me sonríe y se nota que le interesó porque me empieza a sacar mucha plática y se ven los ojos que le gusté o le resulté atractiva y eso me hizo sentir incómoda. Entonces estaba dando vueltas porque yo le sacaba la vuelta al señor y él estaba muy insistente. Finalmente me hacen pasar, él se tiene que ir a su área y mientras estoy esperando que me pasen para la entrevista, estoy dando vueltas y me acuerdo del sueño de hace 20 años. Ese es el tipo con el que había soñado. Es ese maldito tipo. Y volteo a ver mis sueños y traigo el patrón de mi sueño y dije, me largo. Me paré, ya no quise cerrar la entrevista y desde ese día puse cámaras en mi casa y he buscado cada cierto tiempo como estar consciente de mi alrededor que ese tipo no vaya a saber dónde vivo. Entonces, hay situaciones que dices, es extraño, ¿verdad? Lo que ocurre en este ámbito de los sueños. Sí, de hecho, por ejemplo, ahorita que platicas de los sueños y hablando del caso del niño que soñó con el avión, me sonó mucho a vidas pasadas. O sea, ¿qué tal y este pequeño en algún momento o en alguna parte de su vida, pues estuvo en este lugar y a lo mejor él sí falleció en este accidente y lo está recordando? Dicen que a través de los sueños llegamos a recordar vidas pasadas o a través de cicatrices podemos darnos cuenta de cómo fallecimos en una vida pasada. Claro, las marcas que son también como un tipo de lunar. Ajá. Ahí te va este sueño, yo lo dejo abierto para que cada quien, incluyéndote Alain, me diga qué es lo que interpretan que está ocurriendo. Hay una chica que tiene durante casi 10 años un mismo sueño. Este sueño es un sueño muy raro porque es el intro a los sueños reales. El intro es este. Ella está acostada en una hamaca, en una casa que puede ver muchos detalles de la casa, pero la casa no la conoce. Es como una película que se está corriendo, pero se siente muy cómoda, muy bonito. De repente hay una niña que se sienta al lado de ella,
La niña no logra ver detalles de su rostro, solo ve que es un cabello oscuro y largo, y nota que la niña está hablando, no logra reconocer palabras, no la hace sentir incómoda, al contrario, se siente como acompañada. Voltea al cielo y el cielo se ve hermoso, un cielo abierto, todo despejado, algo que en la vida real ella nunca ha visto. Ella vive en una ciudad, nunca ha visto un cielo tan estrellado. Después de eso la hamaca se mueve a tal grado que la avienta hacia afuera, se hace como un hoyo, entra en ese hoyo y ella sabía que ahí inician sus sueños normales. Pero ese intro ocurría una y otra vez. Y un día deja de pasar. Pasan muchos años, esta niña, su mamá falleció al momento de tenerla, vive con su tía desde pequeña, tiene muy bonita relación con su tía, es una chica normal que está llevando su vida normal, solo tiene esa peculiaridad del sueño. Y ya siendo adulta de 30 años, todavía viviendo con su tía, un día tiene ese sueño. Y dice, nunca le he preguntado a mi tía, y pues como le gustan los temas paranormales, dice, nada, que hay algún mensaje ahí. Y va y le cuenta, oye tía, fíjate lo que me está pasando, te va y te va. Cuando era niña nunca te conté porque me daba pena, pero soñaba con este lugar, con esta casa. Dice el narrador, mientras le estaba contando, mi tía se me quedaba viendo así y empezaban a lagrimearle los ojos. Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, es que es imposible. Y digo, ¿imposible qué? Es imposible que tú conozcas ese lugar. Es la casa en la que yo viví cuando era niña. Dice, yo viví 10 años antes de que tu mamá naciera. Un año antes de que tu mamá nazca, nos tenemos que mudar de ese pueblito y tu mamá ya no conoció esa casa. Y nunca hemos hablado de ella porque pues, la familia vivió muy poco tiempo ahí. Yo me iba ahí porque no me llevaba bien con nadie, me sentía muy sola. Me sentaba en la hamaca del patio y volteando las estrellas me ponía a platicar con Dios. Y en muchas ocasiones sentía que alguien se acostaba al lado mío. Y yo decía, ha de ser mi ángel de la guarda. Dice, narrador, es como si en mis sueños, desde antes de que yo naciera, estuviera acompañando a mi tía en esos momentos. No sé cómo tomarlo. Ujú. Están locas, ¿verdad? Sí. Digo, tan solo imaginarte y sobre todo la manera en que las cuentas es tener estas imágenes en la cabeza e irlas recreando, ¿no? Sí, pues la chica que me lo narró prácticamente era ver como una película, era súper interesante, así es que, bueno. Alain, hermano, ¿hay algo con lo que te quieras despedir de la familia nocturna el día de hoy? Pues invitarlos, por ejemplo, de Guadalajara, que chequen todas las historias que existen de allá. El Panteón de Belén está lleno de historias y que me gusta invitar a la gente que de repente las lea, que busque más opciones de esta historia, que busquen más a fondo las historias. Y bueno, agradecerte la invitación, agradecerte obviamente el espacio. Ayer que pensaban que iba a platicar, era muy complicado porque imagínate debatir con el narrador, tú como cuentas las historias, yo me he encargado más de escuchar las historias, de escuchar a la gente en las llamadas y creo que hoy aprendí mucho de ti e invitar a la gente a que cheque el canal del Grito de la Llorona, donde también tuvimos una colaboración donde platicaste también excelentes historias y que si tienen alguna historia, caso, leyenda, que la hagan llegar para poderlo compartir. Excelente. Alain, un gusto conocerte, muy buena plática. Y aquí en el duelo de historias, más que el choque y el duelo entre nosotros, es más bien con el espectador a ver si lo sobreviven. Y creo que el día de hoy se llevaron una buena tarea a la casa. Sí, faltan muchas historias que platicar y sobre todo aquí de la Ciudad de México que ya será en otra oportunidad. Me late. Así es que, familia nocturna, a ver, vamos a ver. Alain, siempre ponemos aquí una meta de likes para el siguiente episodio. Es 5, 10 o 15 mil likes. ¿Para cuántos te gusta antes de que nos pongamos de acuerdo de grabar el siguiente? Vámonos a lo grande. 15,000. Familia nocturna, una vez que este video llegue a 15,000 likes, vuelvo a contactar al buen Alain para hacer el siguiente episodio. Y también díganos de qué les gustaría que platicáramos. Y una vez dicho esto, Alain, muchísimas gracias, hermano. Un placer. Y a la familia nocturna, les deseo bonita semana y que tengan dulces pesadillas. Bye, bye.